Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, me entristece decir que esta será nuestra última sesión de la Escuela Ancla. Se fue el tiempo volando. Uno ni siquiera se da cuenta a dónde se fue el tiempo. Pero va a llegar el momento en que nos vamos a sentar a los pies del Señor Jesús y vamos a estudiar por la eternidad. La clave es que lleguemos allá. Así que seamos fieles al Señor. Quiero mencionarles que hay muchas cosas en el sílabo que nosotros no hemos estudiado. Cosas importantes. No las hemos estudiado porque no hubo suficientes horas en esta clase para estudiarlas. Pero la buena nueva es que ustedes tienen todo este material en el manual. Quiero inspirarles o instarles, mejor dicho, a leer el capítulo 11, como ladrón en la noche. Jesús dice en Mateo 24 que va a venir como ladrón. ¿Qué significa eso? Cuando Jesús dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bueno, tienen que estudiar esa lección para saber qué es la venida del ladrón. Luego tenemos otro capítulo que se titula El retoñar de la higuera. Ustedes saben que algunas iglesias hoy en día, las iglesias evangélicas, enseñan que lo que ocurrió en 1948 con el restablecimiento del Estado de Israel es una gran señal del tiempo del fin. Dicen, en ese año retoñó la higuera que menciona Mateo 24. Jesús dijo, cuando veas la higuera retoñar, entonces tú puedes saber que el fin está cerca. Entonces ellos dicen, la higuera es un símbolo de Israel y el retoñar es el restablecimiento de la nación de Israel en 1948. Este capítulo demuestra que esa teoría no funciona. Este capítulo es muy importante para tratar con evangélicos y pentecostales, con carismáticos que tienen ese concepto de la importancia del año 1948. Y entonces el capítulo, los tiempos de los gentiles, qué tremendo capítulo ese, vitalmente importante. No tenemos tiempo de estudiar ese capítulo, los tiempos de los gentiles, que se menciona en Lucas 21, en uno de los pasajes paralelos a Mateo 24, se encuentra esa expresión, los tiempos de los gentiles. Y luego tenemos otro capítulo que no pudimos estudiar, la última abominación. Aquí comparo lo que sucedió en la destrucción de Jerusalén la primera vez y la segunda vez con lo que va a suceder al final de la historia. Así que ojalá puedan estudiar ese capítulo, la última abominación, que es el capítulo número 14. Se dan cuenta que falta mucho por estudiar. Ojalá que no lleven el sílabo y lo archiven. Ojalá que lo lleven. Algunos de ustedes vinieron de otros países, vinieron de El Salvador, de Guatemala, creo que de México. Sería buena idea. Algunos vinieron de muy lejos, de Los Ángeles. Bueno, no es muy lejos, pero es bastante lejos. Cuando estén en el avión de regreso a sus países, lleven el sílabo, estudien el sílabo en el avión y es una buena oportunidad de testificar, porque la gente va a mirar el retoñar de la higuera. ¿Y qué es eso? Entonces les da la oportunidad de hablar con ellos sobre la clase y sobre los eventos finales. Así que ojalá que ustedes puedan estudiar esto. También para aquellas personas que van a ver estas presentaciones por televisión y por DVD, quiero animarles que llamen a nuestro ministerio Secrets Unsealed para conseguir el sílabo. Si van a conseguir los DVDs, consíganse el sílabo. Y si lo van a ver en YouTube, donde ponemos todo nuestro material, también consigan el sílabo, que tiene mucho más material que lo que hemos podido cubrir en los 12 temas de la serie que hemos estudiado aquí en clase. Bien, ahora sí vamos a ir a la página 165, viviendo a la expectativa. ¿Qué debemos hacer mientras esperamos la venida del Señor Jesús? En Mateo 24, Jesús primero dio las señales de su venida. Y luego dio dos analogías para ilustrar cómo podemos saber que la venida de Jesús está cerca, aún a las puertas. Esas dos analogías o ilustraciones son la higuera y los días de Noé, que son dos de los capítulos que mencioné
que no pudimos estudiar aquí en clase. Luego, después de esto, en Mateo 24 y en Mateo 25, el Señor Jesucristo insta a sus seguidores y le advierte a sus seguidores cómo deben comportarse antes de que Cristo venga. Es decir, Cristo da las señales y luego después de dar las señales que indican que está a las puertas, entonces Jesús da una serie de parábolas sobre cómo debemos nosotros vivir cuando estamos esperando la venida del Señor Jesús. Y básicamente esta enseñanza aparece en 3 parábolas de Jesús. La del siervo infiel, las 10 vírgenes y la parábola de los corderos y los cabritos. Eso cubre el resto de Mateo 24 al final del capítulo y el capítulo 25. Ahora, no sé si vamos a poder cubrir todo el material de estas 3 parábolas, pero vamos a continuar hasta donde nos permita el tiempo. La primera parábola que encontramos después de las señales de Mateo 24 es la parábola del siervo prudente y fiel. Vamos a leer Mateo 24, 42 al 51 para que puedan tener la imagen clara en su mente. Mateo 24, 42 al 51. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Ahora voy a interpretar esta parábola a medida que estamos avanzando. El siervo fiel y prudente representa los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia. Así que dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor, el Señor aquí representa a Jesús, sobre su casa? ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia, dice Pablo en 1 Timoteo 3:15, la iglesia es la casa de Dios. Así que encontramos aquí que Jesús coloca líderes en su iglesia para que les dé el alimento a tiempo a los que están en la casa. ¿Qué es el alimento que deben dar los líderes? El pan. ¿Y qué representa el pan? La palabra de Dios. Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor, ¿qué? Tarda en venir. Yo pregunto, ¿la venida de Cristo ha tardado más de lo que nosotros pensábamos? Hermanos y hermanas, cuando yo era niño ya mis padres decían que Jesús estaba próximo a venir. Los padres de mis padres, mis abuelos, creían que Jesús iba a venir en su generación. Anhelaban la venida de Jesús, pero la venida de Jesús se ha ¿qué? Tardado. Ahora, cuando se tarda la venida, ¿qué tenemos la tendencia de hacer? Tenemos la tendencia de cansarnos, de perder la esperanza, de conformarnos al mundo. Ahora sigue diciendo, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora vamos a repetir qué significan los símbolos. El Señor es Jesús. La casa es la iglesia. El siervo fiel y prudente representan los líderes de la iglesia. El alimento es la palabra de Dios. A tiempo significa que el alimento que deben dar es la palabra de Dios, sí, pero la verdad presente a su tiempo, que es lo que se debe presentar ahora. Y la demora representa la demora de la venida del Señor Jesucristo. Ahora, esta parábola la relató Jesús como advertencia a los que profesan servirle. Estas parábolas no son para la gente secular. Estas parábolas no son para los mundanos y las señales tampoco, porque nosotros notamos que las señales de la segunda venida se las dio Jesús a sus discípulos.
Son los discípulos de Jesús los que tienen posibilidad de ser engañados y de rendirse cuando sean perseguidos. Por eso Jesús dijo, mirad que nadie os engañe a ustedes, los seguidores de Jesús. Ahora, según Jesús, el siervo infiel sería cortado en dos y echado ¿a dónde? A donde están los hipócritas. Ahora escuchen esto. Cada vez en los evangelios que Jesús usa la palabra hipócrita, se refiere a los líderes de la nación judía que profesaban servir a Dios. Nunca se usa esta palabra para describir a un incrédulo. ¿Están captando lo que está diciendo esto? Ahora, la palabra hipócrita en griego significa un actor que aparenta lo que no es. Es decir, el siervo de esta parábola es un falso creyente. Pretende ser seguidor de Jesús, pero no lo es. En Mateo 15:7, Jesús se refirió a los líderes judíos con la palabra hipócritas, porque le honraban con sus labios, pero su corazón estaba lejos de él. Mis hermanos y hermanas, el punto clave en todas estas parábolas que contó Jesús en Mateo, la última parte de Mateo 24 y en Mateo 25, es que los profesos seguidores de Jesús podrían ser tomados por sorpresa por el cierre de la puerta de la gracia y la segunda venida del Señor Jesucristo. La mayoría de los cristianos creen que pueden prepararse hasta el momento de la segunda venida de Jesús. No se dan cuenta que si no están listos para cuando se cierre la puerta de la gracia, no van a estar listos tampoco para la segunda venida del Señor Jesucristo. El mensaje de estas parábolas se aplica a los que profesan creer en Jesús. Jesús estaba explicando cómo estar listos de tal manera que no seamos tomados por sorpresa. ¿Vale la pena entonces que estudiemos estas parábolas? ¿De qué vale conocer todas las señales? Y es importante porque las estudiamos. ¿De qué vale estudiar todas las señales y saber cuáles van a ser las señales si nosotros no hacemos caso a las parábolas que nos dicen cómo prepararnos para el cierre de la gracia y la venida de Jesús? Ahora voy a leer una cita de la hermana White un poco larga, donde ella comenta sobre esta parábola, para que ustedes capten lo que Cristo quiso enseñar. Se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 95 y 96. Aquel siervo malo que dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, profesa estar aguardando a Cristo. Es lo que hemos dicho, ¿verdad? Dice, yo soy fiel seguidor de Jesús. Es un siervo exteriormente dedicado al servicio de Dios, mientras que en su corazón ha cedido ¿a quién? A Satanás. No niega abiertamente la verdad, como el escarnecedor, sino que revela en su vida el sentir de su corazón, a saber que la venida del Señor se tarda. La presunción lo vuelve, ¿qué cosa? Negligente. No rechaza, pero se vuelve negligente de los intereses eternos. Acepta las máximas del mundo y se conforma a sus costumbres y prácticas. Se vuelve un ¿qué? Mundano con nombre de cristiano. En él predominan el egoísmo, el orgullo mundanal y las ambiciones. Temiendo que sus hermanos ocupen un puesto más elevado que él mismo, empieza a hablar despectivamente de sus esfuerzos y a impugnar sus motivos. Así hiere a sus consiervos. ¿Recuerdan la parábola que herían? Que este siervo hería a sus consiervos. Significa que habla mal de ellos y trata de arruinar su reputación. A medida se aparta del pueblo de Dios, se une más y más con los impíos. Se lo encuentra comiendo y bebiendo con los borrachos, uniéndose con los mundanos y participando de su espíritu. Así queda adormecido en una seguridad carnal y vencido por la indiferencia y la pereza. Su mal se inició cuando comenzó a descuidar la vigilancia y la oración secreta.
Ahora fíjense que hay un proceso. Primer paso en el proceso, comenzó a descuidar la vigilancia y la oración secreta. Luego, sacrificó otros deberes religiosos y así se abrió la puerta para todos los pecados que siguieron. Cada cristiano será asaltado por tres cosas, noten. Por las seducciones del mundo, esas son tentaciones externas. Los clamores de la naturaleza carnal, esas son las tentaciones de la carne. Y las tentaciones directas de Satanás. Nadie está seguro. Cualquiera que haya sido nuestra experiencia, por elevada que sea nuestra posición, necesitamos velar y orar de continuo. Debemos ser dominados diariamente por el Espíritu de Dios o seremos dominados por Satanás. Qué tremendo comentario sobre esta parábola del Señor Jesús. Mateo 7, 21 al 23 presenta un panorama parecido. Esto lo leímos anteriormente. Dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, deben ser cristianos estos, o profesos cristianos, porque le dicen a Jesús Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Profesaban a Cristo, sí o no? Y dieron profecías. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Imagínense, echaron demonios en el nombre de Jesús también. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hasta milagros hicieron en el nombre de Jesús. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, transgresores de la ley. Así no dice en la versión del 60, dice hacedores de maldad. Pero la mejor traducción es transgresores de la ley, porque la palabra maldad es la misma palabra de 1 Juan 3:4, transgresión de la ley. Así que se puede traducir, apartados de mí, transgresores de la ley. Casi todo el mundo cristiano ignora que los que están en peligro de ser engañados y sorprendidos son los cristianos que profesan servir a Jesús. Muchos cristianos de hoy creen que se van a ir al cielo en el rapto, antes de la tribulación. Y por lo tanto no se preparan para pasar por este periodo que será el peor en intensidad en la historia del mundo. Creen que es suficiente creer intelectualmente en Jesús. Y el cierre de la puerta de la gracia los va a tomar por sorpresa y no tendrán la firmeza de carácter para pasar victoriosamente por el tiempo de angustia. Así que esa es la primera parábola de Jesús sobre qué hay que hacer para estar listos. Luego hay una segunda parábola. La parábola de las 10 vírgenes. Hay una cita que estoy pasando por alto, ustedes la pueden leer. La parábola de las 10 vírgenes. Una parábola muy bien conocida, pero al mismo tiempo muy mal comprendida. Vamos a leer la parábola y entonces interpretamos los símbolos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ahora fíjense que las fatuas tenían aceite en la lámpara, pero no tenían una cantidad extra. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Tenían algo de aceite de las lámparas? Sí, cómo no, tenían un buen comienzo, pero necesitaban una cantidad extra. Aquí se representa la lluvia temprana y la lluvia tardía. Lo vamos a ver. Versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismos, para vosotras mismas.
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Fíjese que todavía no se había realizado la boda, ¿verdad? O sea, que el anuncio era que el esposo iba a venir para la boda. Ahora sigue diciendo, versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Profesan ser seguidores de Jesús? ¿Profesan seguir a Jesús? ¿Cómo no? Porque dicen, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y luego dice Jesús, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y escuchen bien, esta parábola ha sido muy mal comprendida en muchos círculos adventistas. Porque dicen que el cierre de la puerta es la segunda venida de Jesús. El cierre de la puerta no es la segunda venida de Jesús. El cierre de la puerta es cuando se cierra la puerta de la gracia. Podemos volver a los días de Noé. Es la mejor ilustración. Yo pregunto, ¿cuándo se perdió la gente antes del diluvio? ¿Cuando se cerró la puerta o cuando comenzó a llover? Cuando se cerró la puerta. Yo pregunto, ¿todavía los que estaban afuera siguieron viviendo por un tiempo fuera del arca? ¿Cómo no? ¿Cuándo se dieron cuenta que estaban perdidos? Cuando comenzó a llover. Así que el cierre de la puerta de la gracia es cuando se acaba la oportunidad de salvación. Pero después de eso pasa un tiempo donde los impíos no saben que están perdidos y entonces viene ¿qué cosa? La destrucción. El cierre de la puerta aquí no es la segunda venida de Jesús, porque después que se cierra la puerta, las vírgenes fatuas todavía tienen tiempo para ir a tratar de conseguir aceite. No son destruidas cuando se cierra la puerta. Todavía tienen tiempo de ir a ver si consiguen aceite y no consiguen aceite y tienen tiempo de regresar y dicen, déjanos entrar. Y se oía la voz desde adentro, donde se iba a realizar la boda, no os conozco. Ahora vamos a interpretar los símbolos. Esta parábola tiene una triple aplicación. Lástima que no tenemos tiempo. Necesitaríamos una hora para estudiar las tres aplicaciones. Yo les di en este sílabo solamente una lección en la aplicación de esta parábola a la segunda venida, no a la segunda venida, a 1844. Y algunas ideas sobre cómo se aplicaba a los judíos cuando se cerró la puerta de la gracia para ellos cuando rechazaron a Cristo. Pero vamos a interpretar los símbolos. Esta parábola se aplica a los que profesan servir a Dios. Todas las vírgenes profesaban servir a Dios. Todas las vírgenes tenían ¿qué? Lámparas. ¿Qué representa la lámpara? Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, las lámparas representan la palabra de Dios. ¿Qué representa el aceite? En la Biblia el aceite representa ¿qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Tenían las vírgenes sabias una cantidad extra de aceite? Sí, tenían la lámpara y tenían por aparte ¿qué cosa? Una vasija con aceite extra. El aceite en la lámpara representa la lluvia temprana que recibe cada persona cuando acepta a Cristo como Salvador personal, recibe el Espíritu Santo. La cantidad extra es la efusión que van a recibir cuando sea derramado ¿qué cosa? La lluvia tardía. Pero si usted no está listo con la lluvia temprana, tampoco va a estar listo para recibir ¿qué? La lluvia tardía. Próximo punto. Todas las vírgenes estaban esperando, ¿sí o no? Que llegara el novio para la celebración de la boda. Todas profesaban esperar el novio venir para la boda. La espera con las lámparas encendidas representa el periodo entre la ascensión de Jesús y el cierre de la puerta de la gracia.
La llegada del esposo para la boda no se refiere a la segunda venida de Jesús, sino a su llegada al Padre para recibir el reino en el juicio investigador. Permítame explicarles qué quiere decir eso. ¿Qué es el reino de Cristo? Generalmente nosotros pensamos en el reino de Cristo en términos geográficos. Pensamos que el reino de Cristo es cuando Él tome dominio sobre el mundo, sobre el planeta. Pero el reino de Cristo se compone de los súbditos de su reino. Las personas que pertenecen a su reino es el reino de Jesús. Ahora yo pregunto, ¿cuándo será el momento en que el reino de Cristo estará completo? Cuando se hayan examinado los casos de cada uno de los que profesaron a Jesús y se haya demostrado quiénes son fieles seguidores de Jesús. En ese momento, cuando se examine el último, el reino de Cristo estará ¿qué? Completo. El reino de Cristo se compone de los que son fieles a Él y se determina si fueron fieles o no por lo que ocurre en el juicio investigador antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, en la próxima página, ¿entienden ese punto? La llegada del esposo es en 1844. Jesús entró ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Y entró allá con qué propósito? ¿Qué empezó a hacer allá? Bueno, sí, continuaba intercediendo como hacía en el lugar santo, ¿verdad? O si no, todo el mundo estaba perdido. Pero agrega otra obra. ¿Cuál es la obra? ¿Investigador de quiénes? ¿Juicio investigador de quiénes? ¿De todo el mundo, los malos y los buenos? No, de todos los que profesaron el nombre de Jesús. ¿Y con quiénes comenzó? Con el que primero vivió, dice la hermana White, con Adán. Adán fue el primero en ser investigado. Yo pregunto, cuando se examinó el caso de Adán, Cristo dijo, Adán, ese es miembro de mi reino, ¿sí o no? Sí, porque sabemos que se va a salvar, porque los dos Adanes se van a encontrar en el reino. Así que se examinó el caso, sí, este sí es súbdito de tu reino, parte del reino de Jesús. Así sucesivamente se juzgaron a partir de 1844 los muertos en orden cronológico y el juicio va a terminar ¿con quiénes? Con los que están vivos. Cuando se haya examinado el último vivo en el planeta y cada persona haya tomado su decisión, entonces el reino de Cristo estará ¿qué? Completo. Y en ese momento se realiza la boda. Pero la boda se realiza en el cielo antes de que Jesús regrese por segunda vez. Eso lo vamos a ver en unos momentos. Estos son conceptos que la mayoría de los adventistas no han visto, porque ya no se predica. Si ustedes hubieran vivido hace 50 o 60 años, esto era teología adventista. Pero hoy en día poco se profundiza en la Biblia. Se cuentan 3 historias, se hace que la gente se ría y la gente se va a la casa contenta sin saber más de lo que sabían cuando llegaron a la iglesia. Y me entristece tener que decir eso. La mayoría de los adventistas son pensadores superficiales. No cavan en las escrituras para saber cuál es la voluntad de Dios. Y es tiempo de que nosotros los adventistas nos sentemos de verdad a escudriñar las escrituras, no a leerlas, a escudriñarlas, a investigarlas, a hacer lo que dice la hermana White, resolver los grandes problemas de las escrituras. Y usted dice, ¿la escritura tiene problemas? Sí, tiene problemas para las mentes de algunas personas, entonces hay que ir a resolver los problemas que la gente tiene en su mente. Ahora, vamos a la página 168, la parte de arriba. El momento clave de la parábola es cuando llegó el novio para la boda y se cerró la puerta. La boda ocurre cuando Jesús termina el juicio investigador y recibe el reino compuesto de sus fieles seguidores. Ustedes han estudiado Daniel 7, donde dice que Jesús fue ante la presencia del Padre y se le dio un reino. ¿A qué va Jesús al Padre en el juicio investigador? Para que el Padre le dé un ¿qué? Un reino. ¿Y cómo determina quiénes son miembros de su reino? Investigando los casos de cada uno. Esta es una doctrina claramente bíblica. Ahora escuchen bien. Inmediatamente después de cerrarse la puerta, las vírgenes fatuas no perecieron.
Tuvieron tiempo para buscar aceite para sus lámparas, pero ya era demasiado tarde. Este momento se describe vívidamente en Amós 8, 11 y 12, que la hermana White cita en el capítulo El tiempo de angustia. Dice que algunos que llegan a este tiempo van a confesar sus pecados con angustia consumidora, sabiendo que la puerta se cerró y ya no hay salvación para ellos. Claro, cuando dice que van a confesar sus pecados con angustia consumidora, los están confesando no porque están arrepentidos, sino porque saben que se van a perder. Están tristes por las consecuencias de su vida, no por la pecaminosidad de su vida. Es diferente lamentar los resultados del pecado que lamentar el pecado en sí. ¿No hay una diferencia entre esas dos cosas? Yo recuerdo cuando yo era un niño, a veces yo peleaba con mis hermanas, bueno, bastante peleaba yo con mis 3 hermanas, eran 3 contra 1. Y cuando yo peleaba con mis hermanas, como eran mujeres, mi papá me decía, hijo, no pelees con tus hermanas. Y sacaba la correa y dice, te voy a dar fuete o te voy a dar una pela. ¿Qué cree usted que yo le decía a mi papá? Ay, no, papá, perdón. ¿Ustedes creen que yo estaba triste de haber peleado con mis hermanas? Ni se lo crean. Estaba triste de que me iban a dar una pela. No estaba triste por el pecado, sino por las consecuencias que me iba a aportar el pecado. Y esas son lágrimas de cocodrilo. Así eran las fatuas. Se describe en Amós 8, 11 y 12, donde dice que muchos irán de mar a mar, de norte a oriente, buscando palabra de Dios y no la hallarán. Y déjenme decirles algo, hermanos y hermanas. Nosotros pensamos, bueno, tengo que estar listo para cuando se cierre la puerta de la gracia del mundo. Pero escuchen bien, si usted se llegase a morir ahora, su puerta se cerró. Aunque no llegue al cierre de la puerta de gracia para todo el mundo, cuando nosotros nos morimos, that's it. Se acabó. Por eso debemos estar listos ¿cuándo? Cada instante de nuestra vida tenemos que estar conectados con Jesús. Si no, es a riesgo de nuestra propia existencia espiritual y eterna. Ahora, los que entraron con el novio para la boda no entraron allí en persona. ¿Me están entendiendo? Esto es algo que tampoco la mayoría de los adventistas, cuando uno dice esto, dice, ¿qué? ¿Usted recuerda la historia del hombre que entró a la boda sin el manto? La historia que contó Jesús. Está en Mateo 22, 1 al 14. Dice que el esposo estaba ahí, se empezaron a examinar los mantos, ese es el juicio, para ver quién en verdad se cubrió con la justicia de Cristo. Y dice que viene y mira, en realidad una mejor traducción es examina, y se da cuenta que hay un tipo ahí que no tiene el manto de boda. ¿Cuándo creen ustedes que esto está pasando? ¿Será que eso tiene que ver con, después de la segunda venida, está toda esta gente en el reino, en el cielo, y entonces Jesús ahora viene a examinar los mantos y dice, oye, ¿cómo entraste tú al cielo? No, nadie va a entrar al cielo que no esté listo. Estamos allá porque estamos en los libros. Nuestro nombre está allá y nuestro registro está allá. Lo que se examina allá es nuestro registro. En ese sentido estamos allá. Pero físicamente estamos ¿dónde? Aquí. Y saben, por eso la Biblia dice que debemos estar listos para cuando Jesús regrese de la boda. En Lucas 12. Si tenemos que estar listos cuando Jesús regrese de la boda, no estuvimos ahí para la boda. Ahora sigamos aquí. Los que entraron con el novio para la boda no entraron allí en persona. Hicieron acto de presencia por medio de su nombre en el libro de la vida. Esto se denota en Lucas 12, 35 y 36, a donde Jesús regresa de las bodas para reunir a sus fieles. Ahora, si regresa de las bodas para reunir a sus fieles, entonces no estuvieron allí para la boda. Y también se denota por la parábola de la fiesta de bodas en Mateo 22 y el versículo 1 al 14. La clave, mis hermanos y hermanas, es orar, invertir, trabajar, velar,
y revelar el amor de Jesús durante el tiempo de espera. Porque si no, la puerta se puede cerrar cuando menos esperamos y Cristo dirá las palabras: no os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. Las vírgenes fatuas representan cristianos falsos. El cierre de la puerta en el versículo 13, repito, no se refiere a la segunda venida, sino al cierre de la gracia. Después que Jesús haya purificado el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio, regresa a su Padre y luego se cambia sus vestiduras. Obviamente no vendría su Padre si ya estaba con el Padre en el lugar santísimo. Tiene que haber salido del lugar santísimo a purificar el lugar santo y el atrio para luego regresar a su Padre. Ahora ustedes pueden estudiar la siguiente sección, la aplicación a los judíos y a los mileritas. Esa es una fascinante explicación de cómo la parábola de las 10 vírgenes se cumplió en ese tiempo específicamente. Pero ahora necesitamos ir a la parábola de los talentos. Y yo creo que esto es lo último que vamos a estudiar, porque no vamos a alcanzar a estudiar la prueba de la verdadera religión, que es la parábola de las ovejas y los cabritos. Pero vamos a ver cómo nos va. Mateo 25, 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, ¿quién es ese hombre? Jesús. Vamos a leer la parábola y luego vamos a interpretar los símbolos. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿De quiénes eran los bienes? ¿De quién son la propiedad? Oh, no, de este hombre. No son propiedad del que recibió esto, sino del que lo dio. Versículo 15. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su ¿qué? ¿Qué determinó cuánto recibía cada uno? Su capacidad. Y luego dice, se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor. ¿De quién era el dinero? No propiedad del que lo recibió, del Señor. Después de mucho tiempo, que es el tiempo entre la primera y la segunda venida, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Fíjate que reconoce que el talento no era de él. Dice: escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es ¿qué? Lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, si sabías que ciego donde no sembré, es decir, si eso es lo que tú crees, que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero. A ver, ¿quién es el propietario? Mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es ¿qué? Lo que es mío, con los intereses. Y luego da la orden: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. En un momento vamos a ver por qué es eso. Porque al que tiene, es decir, el que tiene lo que se le dio, más el qué,
Mas el interés le será ¿qué? Dado más. Y tendrá más. Y al que no tiene, es decir, el que no tomó el talento y ganó ¿qué? Interés, aún lo que tiene, es decir, el uno que recibió, le será ¿qué? Quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Tienen clara la parábola? Ahora vamos a ver qué representan los símbolos de la parábola. ¿Para quiénes es esta parábola? Para los paganos y los seculares y los ateos, ¿verdad? No, ¿para quiénes? Para los que profesan ser siervos de Dios. ¿Cómo se dirigen al dueño? Lo llaman ¿qué? Señor. Entonces son profesos cristianos. ¿Quién es el Señor de la parábola? Jesús. ¿Cuáles son los talentos? Aunque directamente es dinero, en realidad se aplica al tiempo, tesoro, cuerpo, habilidades, influencia, todos los dones que nos da Dios a nosotros. ¿Qué es la partida del Señor? Porque el Señor se fue. La ascensión de Jesús. ¿Quiénes son los siervos? Los que profesan ser siervos de Jesús. Los seguidores de Jesús. ¿Qué son los bienes? ¿A quién pertenecen los bienes? Constantemente en la parábola dice que los bienes no son de los que recibieron los bienes le pertenecen al que los dio, a través de toda la parábola. Les son prestados a los siervos. Ahora hablemos del número de los talentos. Los talentos se dan de acuerdo a la habilidad de darles uso. ¿Me están entendiendo? ¿No sería un desperdicio darle un talento a una persona que no tiene la capacidad para darle uso? Por ejemplo, darle el talento del canto a uno que no sabe cantar. Los talentos se dan de acuerdo a la habilidad que la persona tiene para usarlos. Si el Señor le diera más talentos sin que tuviera la habilidad de usarlos, sería un desperdicio. No fue el que tenía más que fue infiel, sino el que tenía ¿qué? Menos. ¿Cuántos de ustedes han oído alguna vez de personas que dicen, ay, yo no sé hacer nada? Yo en la iglesia no sé hacer nada. Yo no tengo ningún talento. Sabe que toda persona tiene por lo menos uno. Por lo menos uno, la parábola dice. Pero hay personas que dicen, no, yo no tengo. Y son los que más se quejan, son los que tienen menos. Ahora, sigue diciendo, no fue el que tenía más que fue infiel, sino el que tenía menos. A veces pensamos que los ricos están en mayor peligro de no usar sabiamente lo que Dios les ha dado, pero no siempre es este el caso. El siervo infiel. El siervo infiel miraba a su señor como un dictador o un capataz que se aprovechaba de sus siervos. Esto hubiera sido cierto, excepto por el hecho de que el Señor le había dado los recursos desde un comienzo. El Señor había sembrado al darle a su siervo el talento. ¿Tenía derecho de esperar frutos si el dueño le había dado lo que era de él? Lógicamente que sí. Tenía derecho de cosechar a donde él sembró. Él sembró el talento con el hombre y el hombre debería haberlo sembrado y multiplicado el talento. ¿Qué es la larga demora que hubo en la parábola entre cuando el Señor se fue y cuando el Señor viene a ajustar las cuentas? Ese es el intervalo entre la primera venida y la segunda venida de Jesús. ¿Cuál es el ajuste de las cuentas? ¿Cuándo seremos llamados a dar cuenta? Por nuestras obras. Porque es menester que todos comparezcamos ante el gran tribunal de Cristo, dice el apóstol Pablo, para rendir cuentas por lo que hemos hecho en el cuerpo, sea que sea bueno o sea malo. Hablemos del capital e interés. El Señor no solo espera que le devolvamos lo que nos dio, sino que espera que lo multipliquemos y le ganemos interés. El Señor espera que se le devuelva su dinero con interés. ¿Qué significa entrar en el gozo cuando finalmente se le dice al siervo, entra en el gozo de tu Señor? Ese es el tiempo de la segunda venida, cuando entraremos nosotros en el reino con Jesús.
Ahora alguno dice, pero pastor, ¿por qué el que tenía 10 talentos, el que no usó el talento se le da a él? Vamos a verlo. ¿Por qué le fue dado el talento del siervo infiel al que tenía 10 talentos? La razón es muy sencilla. El inversionista sabio invierte sus bienes a donde producen los mayores dividendos. Si usted es dueño de una corporación a donde uno de los obreros duplica sus bienes, ¿a quién le confiaría usted su dinero? Al que duplicó el dinero. ¿No es así? Al que produjo más, se le da más. Por eso la expresión al que tiene se refiere al que invirtió lo que el Señor le dio más los intereses. Es decir, el que le devuelve al Señor el dinero que recibió más el interés, recibirá más. El siervo infiel que tenía un talento devolvió uno y no se le dio más. Ahora aquí viene un detalle muy interesante. Ustedes notan que el siervo infiel es echado donde es el lloro y el crujir de dientes. Escuchen bien lo que voy a decir. Sabemos que esta parábola se dirige a los profesos creyentes por el uso de la expresión lloro y crujir de dientes. Esta expresión siempre que aparece en los evangelios, Jesús lo usa para referirse a gente de la nación judía, a sus profesos seguidores. Un ejemplo de esto lo hallamos en Mateo 8, 5 al 10. Interesante esta parábola o esta historia. A donde Jesús sanó al siervo del centurión. El centurión era romano, no judío. Pero en la estimación de Jesús, el centurión judío y los judíos eran gentiles. Ahora fíjense, el centurión era judío y los judíos eran gentiles. Y usted dice, ¿cómo es eso? Este hombre tenía más fe que los propios judíos. Creyó que Jesús podía sanar su siervo con tan solo decir la palabra. En los versículos 11 y 12, inmediatamente después que Jesús sanó por su palabra, Jesús presenta las lecciones que quería que la gente aprendiera de su milagro. Afirma que el gentil era hijo del reino y los judíos literales no. Los judíos estaban seguros que se iban a sentar con Abraham, Isaac y Jacob en el reino, mientras que los gentiles quedarían desechados. Pero Jesús le dio un vuelco a la historia. El gentil se sentará con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos porque tenía la misma fe que tenían Abraham, Isaac y Jacob. En cambio, los hijos del reino, que eran los judíos, serían echados a las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. La misma lección la enseñó Jesús en la parábola del rico y Lázaro. Lázaro se encontró finalmente en el seno de Abraham y el rico se halló clamando y gimiendo en el fuego. No son infieles los que se describen en las tinieblas de afuera, sino los profesos fieles. ¿Está claro esto? Es una parábola muy importante. Ahora, ustedes saben que hay muchas personas hoy en día en la iglesia adventista que dicen, la salvación no es por obras, la salvación es por la gracia a través de la fe. Entonces la pregunta clave es, ¿cómo es que en esta parábola Jesús dice que seremos salvos o nos perderemos por la forma que nosotros usamos los talentos que Él nos ha dado? ¿Acaso eso no son obras? ¿Usar los talentos que Él nos ha dado? Vamos a ver esto. Si somos salvos por la gracia a través de la fe, ¿por qué enseñó Jesús que nuestra salvación depende de cómo hemos empleado los talentos que Dios nos ha prestado? ¿Acaso somos justificados por las obras? La respuesta es no. Si en verdad amamos a Jesús, multiplicaremos sus recursos. Si no amamos al Señor en verdad, no multiplicaremos lo que es de Él. El mismo principio se enseña Santiago 2, 14 en adelante, donde dice que la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin obras es muerta. Y una fe muerta no te puede salvar. La evidencia de la fe está en las obras. El uso de los talentos no nos salva,
Pero el uso de los talentos nos demuestra si en verdad hemos sido salvos. Ahora tenemos unos pocos minutos, 7 minutos, para mirar rápidamente la prueba de la verdadera religión. Mateo 25, 31 y 46. Prácticamente tenemos tiempo nada más de leer esta parábola. Lean lo que está en el sílabo para el significado pleno de la parábola. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. El acto de apartar es la obra del juicio, ¿verdad? Separar a los buenos de los malos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. La izquierda es la siniestra. La derecha es el lado del favor. La izquierda es el lado del desfavor. La hermana White dice que Judas estaba sentado a la izquierda de Jesús. Ahora fíjense, dice. Y pondrá las ovejas, versículo 33, a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Piedad práctica, ¿verdad? No es teoría, es práctica. Y luego, estas personas, las ovejas, ni siquiera estaban haciendo esto con interés, ni siquiera se acuerda que lo estaban haciendo. Dice en el versículo 37, entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Señor, si nosotros vivimos en Fresno en el año 2016 y tú te fuiste al cielo en el año 31. ¿Cómo fue que te hicimos esto? Ahora fíjense lo que dice en el versículo 39, versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando damos un vaso de agua se lo estamos dando a Jesús. Cuando visitamos a alguien en la cárcel, se lo estamos visitando a Jesús. Cuando oramos por un enfermo, estamos orando por Jesús. Esto es piedad práctica. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Este no es el pecado de comisión, este es el pecado de omisión. No solamente seremos juzgados por lo que hicimos que no deberíamos haber hecho, sino por lo que deberíamos haber hecho que no hicimos. Dice en el versículo 43, fui forastero, no me recogisteis, estuve desnudo, no me cubristeis, enfermo y en la cárcel no me visitasteis. Y entonces ahora también se van a quejar los cabritos. Dice entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Si nosotros hubiéramos sabido que tú ibas a estar en esta tierra, te hubiéramos puesto un banquete ahí al frente. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. El pecado de la negligencia, el pecado de omisión, omitir lo que debemos hacer para bendecir a los sufrientes y los necesitados. Y dice: e irán estos al castigo eterno y los justos ¿a dónde? Los justos a la vida eterna. Nos quedan 3 minutos, así que vamos a ir a la página 177
y resumimos qué debemos estar haciendo en preparación para la venida de Jesús. Número 1, invertir. Noé invirtió todo lo que tenía en el arca y todo lo que invirtió se salvó. Número 2, velar, estar despiertos, estar alerta. No sea que Cristo cierre la puerta de la gracia, venga como ladrón y nos encuentre durmiendo. Número 3, orar. Orar como nunca hemos orado. Jesús dijo que debemos velar y orar. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos que hicieran en el Getsemaní. Velen conmigo, oren para que no entren en tentación. La Biblia dice que se durmieron en vez de orar y fueron vencidos por la tentación. Próximo punto, estar listos todo el tiempo. Estar listos. Aquí les tengo una historia. Cuando yo tenía 12 años, vivíamos en Caracas y mi mamá llevó a mi hermana Jenin a Wisconsin Academy, mientras mi papá y yo nos quedamos en la casa en Caracas. Nosotros sabíamos el día y la hora en que mi mamá iba a volver a Venezuela, así que no nos preocupamos mucho por lavar la loza y limpiar la casa durante su ausencia. Pensábamos que podríamos lavar y limpiar todo justo antes que ella volviera. Pero por sorpresa, ella regresó a casa un día antes, cuando no la estábamos esperando. Y halló la casa sucia y la cocina hecha un desastre. Si hubiéramos mantenido limpia la casa y la cocina todo el tiempo, no habríamos pasado una vergüenza. Jesús nos instó a mantenernos espiritualmente limpios todo el tiempo durante su ausencia. Él no nos ha revelado el tiempo en que se cerrará la puerta de la gracia, pues lo más seguro es que esperaríamos hasta última hora para prepararnos y entonces ya sería demasiado tarde. Debemos estar listos todo el tiempo. No importa si venga hoy, el año entrante o dentro de 20 años, debemos estar listos. Y finalmente, debemos tener una fe que obra. Jesús dijo en Lucas 19:13, ocupaos hasta que yo venga. Debemos estar ocupados en los negocios de nuestro Padre hasta que Jesús venga en poder y gloria. Es mi esperanza que esa sea nuestra experiencia al concluir esta clase.